Agradezco que me hayan esperado un montón, porque, bueno, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, el Señor les ha permitido, así que ¿me podés armar esa compu, hija, por favor? Y bueno, pero vamos a comenzar. Saben que hermoso tema que tenemos que me dieron para compartir. Cuánto para leer, cuánto para escuchar, leer de la palabra de Dios, aprender. Vieron que uno, a medida que van pasando los años y uno va creciendo en las cosas del Señor, nunca termina de aprender. Siempre tenemos algo, siempre hay algo que a nosotros que nos sorprenden. Y saben, en este tema que me tocó compartir, de tantas cosas me sorprendí, de tantas cosas que el Señor tenía guardadas para mí, para estos días, para este tiempo en que pude preparar este tema. Y bueno, tiene que ver con Elohim, ¿sí? Y ustedes saben que, bueno, nosotras estamos compartiendo todos los viernes a Elohim, los nombres de Dios, mejor dicho, y en este día me tocó a mí preparar a Dios, verlo como Elohim, el Dios creador, ¿sí? Y pensaba en los nombres que Dios tiene y le da identidad, de acuerdo a lo que Él se ha propuesto y que nosotros en su palabra escuchamos, que vemos y leemos y aprendemos. Y sabemos que la palabra Elohim es una palabra hebrea, ¿sí? Que es una combinación del sustantivo singular Eloah, con terminación H que se pronuncia J, agregando el sufijo plural im, Elohim, agregado, ¿sí? Entonces cuando nosotros nombramos la palabra, esas dos juntas, decimos Elohim, ¿sí? Y es un nombre muy común que se ha usado en el Antiguo Testamento en el libro hebreo, ¿no? En los escritos hebreos. Y como decía, Elohim o Elohim está escrito en la palabra en el Antiguo Testamento más de 2500 veces se lo nombra, ¿sí? Y aparte tiene otros nombres que con la pronunciación de Elohim, que tiene que ver con Dios, ¿sí? Se lo nombra como Él, como Elah y también como Elohim, ¿sí? Esos son sinónimos para referirse a Dios como Dios fuerte, Dios poderoso y Dios creador, ¿sí? Y como decía, es uno de los nombres más antiguos que se han revelado en las Escrituras, que nosotros sabemos que están en las Escrituras. De hecho, el comienzo de Génesis 1:1, ¿sí? Entonces decimos que Elohim es una palabra hebrea antigua, plural. ¿Qué significa eso? Que cuando se habla, la palabra Elohim es plural, pero se usa como si fuese singular. Cuando nosotros decimos Elohim, pareciera que es una sola persona. Y en realidad, Elohim son tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esos son los tres, esos forman la palabra que tiene que ver con el Creador y con lo que vamos a ver que es la creación. Bueno, como les decía, Elohim vendría a ser un solo Dios en dos personas, ¿sí? Un solo Dios en dos personas. Vamos a leer Deuteronomio 17, yo tengo marcaditos los versículos para ir un poquito más rápido. Dice, hablando de la misericordia de Dios, hablando en este tiempo, en Deuteronomio, ¿sí? Dice, Deuteronomio 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Ese es Elohim, nuestro Dios. Y también veíamos que en el libro de Juan, en el capítulo 1, cuando comienza el libro de Juan, hablando de Elohim, tres personas, ¿sí? Vamos a Juan 1:1, dice, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense cómo a través de versículos de la palabra vamos viendo a este Elohim creador de 3 personas. Y vamos a ver el siguiente, cuando hablamos del comienzo, en el principio, en la creación, ¿sí? Cuando en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en los primeros 2 versículos, y después, ese es el versículo 1. Y cuando vamos al versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense, ahí están las 3 personas de Elohim, que forman un solo Dios. ¿Ya está, hija? Sí. ¿Qué hacemos acá? Corto y ya estás acá en vivo. Un segundito más, ¿sí? Corto y voy a otra computadora. Cierro. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Genial, buenísimo, bueno. Entonces, ¿me vas a dar para compartir pantalla, Ceci? Por favor. La tengo acá, mi hija, si no fuera por mi hija. De técnica. La técnica que tengo acá, mi amor querido. Y mi hijo, sí, mi hijo recién llegó, él con la computadora, así que pudimos abrirla también. A ver. Muy bien, vamos a la primera, hija. Muy bien. ¿Anterior a esta? ¿Dónde está la otra? ¿Con el mouse hago o no? Sí, para atrás con la flecha también. Ah, listo. Bueno. Entonces vamos a la placa esta, cuando dice en Génesis, vamos al principio, cuando habla del principio, ¿sí? Anterior a este, que es el primero, dice... Silvi, no se está viendo En el la principio diapositiva. creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y habla, entonces ahí hablamos, recién decíamos que habla de... del espíritu. ¿Vieron que dice, y el espíritu de Dios estaba sobre las aguas, ¿sí? Y vamos aquí al día 1, cuando esto es lo que yo le estaba diciendo, ¿vieron? Aquí vamos al día 1, cuando en el versículo 3, ¿saben que yo saqué... Hermana, no se está viendo el power. La nueva versión internacional, ¿me pasas el ojito? En la NTV saqué la versión de Génesis 1, y vamos al versículo 1, del 1 al 5, que ya recién lo leí. Dice así. No escucho el audio, si no sale que me escriba por Dios, privado. los cielos y la tierra, y la tierra no tenía forma, y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Era lo que yo les decía recién. Y aquí viene, sigue el versículo 3 al 5, entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad, llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. Entonces acá vemos que cuando Dios separa la luz de las tinieblas, ¿sí? Y entonces a la luz la llamó día, y a las tinieblas o a la oscuridad la llamó noche, ¿sí? Seguimos, este es el día 2, vamos a leer el versículo del 6 al 8, Génesis 1, ¿sí? Entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo, ¿sí? Creó el cielo, separó el cielo y el mar. Vieron que aquí hace los 2 cortes del agua. Silvi, Bueno, Silvi, ¿me oís? A ver, voy a minimizar esto para que se vea. Para ver yo... a ver, Lénico, ¿estás ahí? Sí. Y dice el versículo 9 al 13. Entonces dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se junten
en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después dijo Dios, que de la tierra brote vegetación, toda clase de planta con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a la vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el tercer día. Vieron acá, yo leía en los comentarios que hablaban los escritores cristianos y dicen que en ese momento de la creación Dios creó el sistema para regar toda la tierra, la parte terrestre, y dice que fue con agua subterránea y con vapor de agua, ¿sí? Es hermoso esto, saber que Dios cómo se fue ocupando de una vez tras vez, día tras día, fue haciendo Dios, preparando toda la creación. Bueno, vamos entonces al siguiente, el día 4. Aquí leemos Génesis 1, del 14 al 19, y dice, entonces Dios dijo, que aparezcan las luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces. ¿Me puedes abrir acá? Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que eso era bueno. Y pasó la tarde, y llegó la mañana, y se cumplió el cuarto día. Bien, ustedes me escuchan, ¿verdad? Bueno, aquí veía en este momento de la creación, cuando Dios crea todo, la tierra, ¿sí? Separa mejor dicho, separa la tierra, ¿sí? A ver. Dice, voy a guardar un poquito porque está cortado esto. Preguntaré si pueden ver el PowerPoint. ¿Ustedes ven el PowerPoint? No, no se ve, hermana. ¿Me escuchan? ¿Lo ven? No, no me dicen, no escucho. No se ve, Silvi. ¿Ven? ¿Ustedes lo ven? Ah, perfecto. Bueno. Ahí está, voy a cerrar así. Bueno, entonces acá estábamos, fue lo que les dije yo, ¿se acuerdan? Elohim, que es una combinación de sustantivo singular con el sufijo plural him. Bueno, aquí hablamos de que es Dios en tres personas, que ya lo dijimos. Aquí hablamos del principio, que Dios creó los cielos y la tierra, y aquí me olvidé esta palabra, la palabra creó. Es una palabra hebrea del verbo crear, que quiere decir vara, ¿sí? Allí Dios creó los cielos y la tierra, creó el universo completo. Y dice que estaba desordenada, desordenada, vacía, ¿sí? Y en tinieblas. Así estaba la tierra antes de la creación. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo fue hecho por Dios, dice Hebreos 11. Y aquí hablamos
de Génesis 1, ¿sí? Génesis 1, del 1 al 5, que recién, este es un repasito para poder seguir. Dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Dios separó la luz de las tinieblas, llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Este fue, dice un comentarista, el primer indicio de que el planeta giraba, que el planeta gira. Allí se produce el ciclo del día y la noche. Y aquí dice en el día 2, es cuando Dios dice, haya expansión, Dios creó el firmamento y pudo separar las aguas de las aguas. Puso el mar y el cielo separado. Esto es el segundo día. El día 3, aquí Dios, del capítulo 1 del 9 al 13, Dios separa, dice que a lo seco se llame tierra, separa en la tierra y el mar lo pone todo junto, junta todas las aguas, dice, y hace el mar, ¿sí? Lo seco lo llamó tierra y a lo húmedo lo llamó mar. Creó toda clase de vegetación, ¿sí? ¿Se acuerdan que decía hierbas, que den semillas, árboles que den fruto? Todo lo que era la vegetación, Dios lo puso. También creó un sistema para regar toda la tierra, que era, yo recién les decía, aguas subterráneas, que eran manantiales y vapor de agua, ¿sí? Y aquí vamos al día 4. En el día 4, Dios creó el sol, la luna, las estrellas, y las puso en el cielo para que iluminen la tierra. Vamos, creo que fue recién el que yo leí, que fue cuando se cumplió el 4.º día. Aquí Dios creó las estaciones, las 4 estaciones, los días, los meses, los años. Y también creó los planetas y todo lo demás que nosotros vemos que hay en el universo. Aquí vamos a leer Jeremías, ¿sí? Si me acompañan, Jeremías 10, que fue el que yo creo lo leí recién, ¿sí? Creo que lo leí Jeremías. A ver. Jeremías 10, que dice que el Señor hizo la tierra, pues yo, Jeremías 10, 12 y 3. Bueno. Dice así, Jeremías 10, 12 y 13. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Este es el Señor Elohim, Dios nuestro creador. ¿Saben? Recién pensaba, no quería pasar este comentario de preguntarles o de decirles. ¿Vieron que cuando dice que Dios hizo la creación en el primer día, cuando dice que Dios separó la luz de la oscuridad, y fue el día y la noche? ¿Vieron? Que al día, a la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Ahora, ¿cómo puede ser? Esta pregunta le hacía hoy a mi hijo y a mi yerno. ¿Cómo puede ser que hubo luz si recién al 4.º día Dios creó el sol, la luna y las estrellas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Saben? Eso yo lo aprendí hoy. Y no sé la cantidad de veces que lo he leído a lo largo de mi vida. Y ¿saben? Entonces digo, ¿cómo puede ser que haya luz? Si no estaba el sol, no había luna, tampoco había estrellas. Pero ¿saben? La luz era Dios. Dice 1 Juan, vamos a leer 1 Juan 1.5. Dice 1 Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Quiere decir que nosotras sabemos que en la creación hubo luz porque Dios era luz.
¿sí? Sí, después, a partir del cuarto día, Dios puso esto, las luces que nos iluminaban la tierra, que son las estrellas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con el día 5. En el día 5, a partir del versículo 20 al 23, dice: entonces dijo Dios, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno reproduciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Fíjense qué hermoso esto, ¿no? Dios creó seres vivientes, animales de mar, las aves en el cielo, monstruos marinos, criaturas acuáticas, de todos los géneros, así como aves de todas las especies. ¿Y qué hizo Dios? Los bendijo y les dijo: multiplíquense, sean fecundos. Entonces, esto pasó en el día 5, perdón. Vamos al siguiente día. Y en el día 6, Génesis del 24 al 31, un poquito largo, ¿qué hora es? Ay, ya se pasó la hora. Bueno, aquí dice: entonces dijo Dios que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños, que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, el 26, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces dijo Dios: miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay en la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todos los que tienen vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el 6º día. Así fue creada la creación, en los 6 días. Dios creó a los animales terrestres, cada uno en sus especies, todo lo que hizo, y sus especies y sus géneros fue para que se multipliquen. También creó al hombre y a la mujer, y Dios los bendijo. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Y llegó el 7º día, y aquí leemos en el capítulo 2 de Génesis, ¿sí?, los primeros versículos, cuando dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta aquí había llegado Elohim, y como dice Dios, Elohim, bendijo y santificó el 7º día. Luego descansó de toda la obra que había creado y había hecho. Y después vienen estos versículos del capítulo 2, del 4, versículo 4, del capítulo 2, el 9 y del 15 al 17, que no lo vamos a leer por amor al tiempo, aunque lo hemos leído mucho, ustedes lo podrían después repasar o leerlo otra vez si quieren.
en sus casas, pero aquí habla Dios que luego le dio, aquí en estos versículos como que le da un poco más de, entra más en el tema, ¿no? Como que hace que nosotros tengamos un poco más de conocimiento de todo esto que el Señor hizo, ¿sí? Da como más detalles de la creación. Y así es cuando creó al hombre, luego también cuenta que hizo el Edén, y les dio de todo para que ellos pudieran comer. Creó al hombre y a la mujer, en los versículos 18, y del 21 al 25 habla cuando creó a la mujer. Aquí Dios les dice que les muestra, como que les explica, o no sé cómo será eso, pero como que les va diciendo, de este árbol coman, de este acá tienen esto, tienen peces, tienen carne, tienen estos animalitos que van terrestres que pueden comer estas verduras, esta fruta, pero de este árbol no pueden comer, de la ciencia del bien y del mal. Y ellos tenían todo, Adán y Eva tenían todo, Dios había creado todo. Una vez que estaba toda hecha la creación, los creó a ellos y les dio como regalo ese Edén para que ellos pudieran vivir, y tenían todo. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos desobedecieron. Ellos solamente no tenían que comer donde Dios les dijo, de lo demás tenían todo para vivir. Cuestión que, al desobedecer ellos, Dios los sacó del Edén, los echó del Edén. Tuvieron que salir para afuera y tuvieron que irse de ese lugar tan hermoso y tan precioso que Dios les había regalado. Y bueno, después sabemos, ¿no? Ellos, al cometer este pecado, desde ese momento hasta el día de hoy, el pecado está en el mundo. Está en este mundo y nosotros hemos nacido en pecado por causa de ellos, ¿no? Desde el momento de la creación. Pero sabemos que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pero sigamos, que después tengo otras para compartir. Y entonces yo ponía acá, recordamos que Dios es Dios antes que todo. A ver. Dios es Dios antes que nada y que nadie, pensaba. Que Dios creó el principio. Él está separado de la creación. Él no es creación, Él es el creador. Es autónomo, es autosuficiente. Él creó el tiempo y está libre. Y está libre de todos los tiempos. También sabemos que el tiempo no empezó hasta que Él lo creó. Eso es importante. ¿Vieron? También hay cosas que uno como que no las tiene como claras hasta que o no las recuerda, mejor dicho, las ha aprendido, y cuando ha pasado el tiempo uno, por ahí esas cosas las olvida. Por eso pensaba yo, recordar que el tiempo no empezó hasta que Él lo creó. Antes de Dios no existía el tiempo. ¿Sí? Y pensaba, vamos al Salmo 19, pensando en la creación de Dios y todo lo que Él ha hecho. Salmo 19 del 1 al 4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. A ver, vamos a leerlo. En Salmo 119, perdón, en Salmo 19, 14. ¿Sí? Salmo 19, no, el que sigue. Dice el Salmo 19, vamos acá, ese es. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Sí? Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras.
En ellos puso el tabernáculo para el sol. Qué hermoso eso. Y saben, cuando preparaba y leía estos versículos, decía cómo mostrar, cómo mostrar el tema de los cielos. Y esta foto, esta imagen me llevó al cielo de acá de Patagonia. Los cielos de Patagonia en verano, cuando son así de rojos, es porque al otro día, cuando va cayendo el sol, y el sol se tiñe así de rojo, al otro día va a ser muchísimo calor. Entonces nosotros ya sabemos que al otro día va a ser calor. Y cuando estamos en parte de otoño, y así de este color son los cielos, al otro día va a ser mucho viento. Fíjense, por eso pensaba cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El cielo nos muestra. Y vieron, a veces nosotros como que no le tomamos importancia. Uno lo vivió, lo escuchó desde chico, que los cielos se ponen de ese color, va a ser de esta manera. Por eso yo lo sabía escuchar de mi papá, y cuando después me fui haciendo grande, como que siempre pasó, ¿sí? Después habla, pensando en esto, ¿no? De alabar el nombre del Señor por todo lo que Él hizo en la creación, pensaba en el Salmo 104. Es largo, ¿sí? Pero saben que ustedes lo pueden leer en sus casas, pero igual los vamos a compartir algunos puntos, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. En la Biblia mía dice, alabanza a Dios, al Dios de la creación. Y saben, es hermoso, hermoso, hermoso el Salmo 104. Dice el primer versículo, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Nuestro Dios creador. Qué precioso cómo escribe el salmista para decir, para contar lo que él siente ante tan grande poder de Dios, ¿no? Ante tan majestad. Todo esto es majestuoso, la creación que Dios hizo. Y a nosotras, como hijas de Dios, pensaba, no nos queda otra que alabar y adorar el nombre de Dios, ¿sí? Y otra cosa también, una responsabilidad que tenemos es de cuidar lo creado, todo lo que Dios nos ha dado, desde nuestro lugar, obviamente, ¿no? Y pensaba también en que Dios se deleita, dice él, en la creación. Y saben, cuando pensaba en eso, pensaba que hay otro versículo que dice que en Apocalipsis 4:11, que lo puse más adelante, dice que Dios se deleitó en la creación, se deleitó. A Él le agradó, y se agradó de crearnos también a nosotras, ¿sí? Pensaba, esto está en el versículo 31 del Salmo 104, ¿sí? Dice, miren, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. El 32 dice, él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Esta es la alabanza que nosotros, como hijas de Dios, le damos a él, ¿sí? Después dice que él diseñó cimientos y puso límites. Este está en los versículos 2 al 9, por si quieren anotar. Y saben, yo pensaba, cuando dice que Dios puso cimientos, es como que Dios afirmó la tierra, pensaba en esto. Y si no fuera por él, nosotros hoy no estaríamos en el mismo lugar donde estamos. Desde la creación del mundo, Dios tiene al planeta Tierra, lo tiene en control. Y fíjense, así como el planeta Tierra tiene todo en el universo. Si no fuera así, nosotros no existiríamos. Vaya a saber dónde andaríamos. Nos habría chocado un cometa, un asteroide habría venido. Sin embargo, Dios hasta el día de hoy, desde el momento de la creación hasta hoy, Él ha cuidado siempre, siempre de nosotras. ¿Saben? Eso a mí me maravillaba. Yo digo, Señor, cuántas cosas no nos damos cuenta de lo que vos haces con nosotras todavía.
Cada día de nuestra vida nos levantamos, nos despertamos y damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él cuida de nosotras. Y pensaba también en los límites de la tierra. ¿Y saben qué cosas me acordaba cuando pensaba en los límites que Dios pone? Por ejemplo, en el mar. Ustedes se dieron cuenta que cuando la marea sube, y llega un momento que se para ahí. Y después, ¿qué hace? Pasa, de acuerdo a como esté, la luna, porque vieron que tiene que ver con los ciclos de la luna, ciclo lunar, y va y retrocede y se va. Vuelve de vuelta el ciclo lunar y hace, según los cortes que tiene la luna, ¿vieron? Cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva, luna llena. Saben que acá, en el mar, cuando se produce la luna nueva, la luna llena y también en la luna nueva, el mar sube muchísimo, muchísimo para arriba, pero también cuando baja, baja muchísimo. ¿Saben? Nosotros a veces tenemos acá en la costa, a nosotros nos pasaba cuando éramos chicos. Mi papá decía, o sea, tomábamos vacaciones en el verano y mi papá veía los almanaques y él decía, bueno, vamos a ir a cuando esté la luna nueva o la luna llena, sobre todo luna nueva. Nos vamos, así que preparábamos todo y nos íbamos a la playa. Nosotros éramos 3 hermanas chiquitas y no teníamos casilla, casa, nada, teníamos carpa. Y mi papá y mi mamá preparaban todo y nos íbamos al mar. Hermana, estábamos, no sé, 10 metros estaríamos. De donde termina la última olita, ahí mi papá armaba la carpa. Y ¿saben qué hermoso que era compartir? Y era tener el mar ahí arribita. Mi mamá sabía estar tomando mate pegadita a la carpa y nosotros nos bañábamos ahí, a 5 metros de ella, a 10 metros de ella. Y después cuando el mar se iba, se retiraba hasta, a veces hasta 400 metros. Casi 4 cuadras. Se iba el mar para allá. Y disfrutábamos nosotros ese mar. Ese control lo tiene Dios. Dios tiene control sobre el mar. Nosotros en esas mareas grandes, así que íbamos con mi papá, podíamos pescar, mi papá cazaba pulpos, mejillones, todas esas cosas de mar que mi mamá lavaba con agua dulce, los dejaba, no sé cómo hacía, al otro día, 15 días en carpa, pegaditos al mar. No saben cómo disfrutábamos y comíamos las cosas de mar. Esa creación, yo, la verdad, nunca tuve conciencia de todo esto de la creación que Dios nos daba. Y yo era chiquita, pero es hermoso poder disfrutar de lo que Dios nos da. También pensaba en el sol, y que el sol tiene su tiempo de luz. También Dios le pone límites al sol. Sale temprano, y tiene su tiempo y se esconde. Las estaciones, tenemos las estaciones en primavera, otoño, verano, invierno, cada uno en su tiempo. Dios pone esos tiempos, esos límites. Y también a nosotros. Dios nos pone límites en todo nuestro andar. No solamente a la creación de la naturaleza, a nosotros, como humanos, también Dios nos pone límites. Él sabe hasta dónde llegar. Nosotros vamos a llegar. Y cuando nos queremos pasar, Dios también nos pone límites. Es hermoso saber eso, que Dios está en control de todo. Bueno, y ya voy terminando. Discúlpenme que se me ha hecho tan tarde. ¿Para qué nos creó Dios? Pensaba yo. Porque aparte, bueno, de todo esto que vivimos, ¿no? Y yo me hacía como una pregunta personal. ¿Para qué nos creó Dios? Y esto es lo que yo les decía hace un rato. Apocalipsis 4:11 dice que Dios nos creó por su voluntad. Y nos creó para su deleite. Él se agradó al crearnos. Imagínense, hermanas, si Él nos hubiese creado, apenas hubo luz y dividió la luz de las tinieblas. O después, ¿dónde íbamos a estar? Nosotros no teníamos lugar. Él armó todo, creó todo, puso todo, cada cosa en su lugar, la vegetación, los animales, creó todo, puso lo seco y después creó al hombre. Fíjense si Él no se ocupó de nosotros. Desde el mismo momento de la creación, Dios se ocupó de nosotros. Y Él nos creó, como les digo, para su deleite. Dice Colosenses 1:16, porque todo fue creado por medio de Él, Elohim, y para Él.
nosotros le pertenecemos al Señor. Y también para qué nos creó, no solamente nos creó por esto, por su voluntad, para su deleite, sino que también Dios nos creó para buenas obras. Dice Mateo 28, que Dios nos creó para buenas obras, para que anduviésemos en ella. Para que no nos olvidemos, hermanas, que Dios nos creó y nosotros tenemos un propósito para vivir en este mundo. No solamente que hemos aceptado la salvación, sino que necesitamos seguir dando a conocer el mensaje de salvación. Y yo puse Elohim, mi Dios creador. Jeremías 31:3 dice que Él me amó desde el momento de mi creación, de nuestra creación, con amor eterno. Él nos amó y nos va a amar por la eternidad, ¿sí? Pero como pasó con Adán y Eva, ellos desobedecieron y entraron en pecado y vivieron en pecado. Nosotros, toda la humanidad empezó a vivir lejos de Dios, porque no teníamos forma de acercarnos a Él. Para eso envió un Redentor. Y saben, yo pensaba, no sé si en esta tarde hay alguna amiga que nos está visitando, alguna hermana, alguna mujer, alguna persona que quizás está escuchando de la palabra de Dios, quizás todavía no ha tomado decisión por Cristo. Quiero que sepa que Dios, cuando Él nos vio alejados, que había pasado esto, que de estar en pecado y no podíamos acercarnos más a Él, Él envió a su Hijo, el Señor Jesús. Dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, el Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos regala la eternidad, porque Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. En Romanos 5:8 lo encontramos. Y saben, para llegar a Dios hay un solo camino, y ese camino es Jesús. Como dice Juan 14:6, hay un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Hermanas, en esta tarde deseo que si hay alguna visita, alguna amiga que todavía no ha tomado decisión por Cristo, que sepa que este es el momento, ese es el tiempo en que Dios está hablando y que pueda tomar decisión para vida eterna. Saben, dice Juan 1:12 que a los que creyeron, a los que le recibieron, Dios les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Este es nuestro Dios Elohim. Se ocupó desde el principio de la creación y Él no fue distante, Él no se desligó de nosotros. Nos siguió acompañando a través de todas las generaciones. Hasta el día de hoy, nosotras en este momento sabemos que Él cuida de la creación naturaleza, pero nosotros también somos creación de Dios. Y Él hasta el día de hoy nos sigue cuidando y como hijas de Dios nos va a cuidar por toda la eternidad. Hermanas, discúlpenme que les haya hecho esperar tanto rato recién para poder comenzar, pero bueno, les agradezco en el Señor que ustedes me hayan permitido preparar este tema. Para mí fue de mucha bendición, poder recordar cosas que hacía tanto que no me acordaba, pero también otras que pude aprender. Le doy gracias a ustedes también por darme este espacio precioso. Gracias, hermanas.